Luis, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se oye bien y se ve bien, ¿no? Sí, muy bien. No hay que tocarle a ningún sitio. Bueno, Sí. ¿cómo estáis? Pues muy Pues bien. estupendamente. Bien. Muy bien todo. Tienes Ganados. más barba y más melena, Luis. Es que no voy al peluquero, como Qué medida de protección. Sí, bueno, sí. Que Lo faltan de, todavía algunas, pero irán Sí. entrando, ¿vale? Desi. Muy bien. Vale. ¿Empezamos, Pepa? Sí, empezamos cuando queráis y nosotros estamos preparados. Pero Pues nada. Chicas, chicos, buenas tardes. Segunda vez esta semana que nos vemos, siempre un placer. Y hoy especialmente porque estamos con un viejo amigo, viejo conocido, el gran protagonista de este club en alguna ocasión anterior, Luis García Jambrina. Luis, para todos los que estamos aquí, que nos consideramos lectores y amigos tuyos. Además, estamos ya con el sexto de los manuscritos. Esto es una maravilla. O sea, todos recordamos el impacto que causó la primera novela de la serie, El manuscrito de piedra, que salió, yo creo que fue, ¿qué año era? ¿2008 quizá, Luis? 2008, sí. 2008, sí. Ya hace poquito. Entonces, la verdad es que yo recuerdo aquel libro, que estaba yo ya en Espasa, creo, y lo sacaste en Alfaguara, como una especie de suceso, porque por fin, y esas yo creo que fueron las palabras que realmente, no sé si salieron de mi boca, pero desde luego en mi mente estaban, por fin alguien se atrevía a hacer algo que admirábamos muchísimo en la narrativa, sobre todo anglosajona, que era coger a una figura de su impresionante acervo cultural, desde Shakespeare, Enrique VIII y quien se les pueda ocurrir, y convertirles en protagonista de novela. Luis, que hasta entonces yo conocía por sus colaboraciones en prensa y tenía por un sesudo profesor de la Universidad de Salamanca, pues se atreve nada menos que con una figura como la de Fernando de Rojas, a la que baja del podio de los estudios literarios y de los programas de bachillerato, y le convierte en un protagonista de novela, y no de cualquier novela, sino de unos thrillers apasionantes, espléndidos, súper bien documentados, donde te vuelves a enamorar en cada una de las novelas de Salamanca, que te hacen pasar por esa maravilla del siglo XVI español, siglo XV-XVI, que es una de nuestras épocas más míticas y fundacionales, con más éxito en la novela histórica, en la ficción, etcétera. Y él lo hace de maravilla, y prueba de eso es que después de aquel gran éxito, pues han venido otras cinco novelas, las 4 últimas, por suerte, con nosotros, con Espasa, que estamos encantados de acoger esta serie de los manuscritos. Fuego, aire, barro, ahora niebla, y confiamos que en el futuro haya otros elementos inventados, reales, etcétera, que sigan dando juego a estas grandísimas aventuras que ni en sus más locos sueños soñó con tener el propio Fernando de Rojas, allá en la Puebla de Montalbano. Estaría bien ver qué pensaba ahora de los líos en que le metes. Tengo que decir que a mí este manuscrito, el de Niebla, me ha gustado especialísimamente por muchísimas cosas, por el protagonista, por Nebrija, al que también desempolva y le coloca en un lugar espléndido, le convierte en un gran protagonista por méritos propios, con una intriga muy interesante. Y luego de esta novela también me ha gustado, y es lo que quiero destacar, aunque supongo que esto también lo vais a sacar luego vosotros y vais a hablar de ellos, por esta recreación que hace de los primeros años de la imprenta en Castilla, que a mí me ha entusiasmado, me ha encantado, me ha dejado con ganas, lo explicas maravillosamente, Luis, y me han dejado con ganas, pues eso, de investigar, de conocer más, de mirar incunables, de mirar todas estas ediciones magníficas que se hicieron en aquellos años, bueno, en Castilla y en toda Europa. Entonces, bueno, yo es una novela que he disfrutado muchísimo, que creo que va a tener una trayectoria muy buena y ha tenido una estupenda repercusión en prensa. Sé por Desiré que Luis tiene también una serie de actos, presentaciones y tal que la van a dar a conocer en este año, en el que además se celebra el quinto centenario de Nebrija. Con lo cual, pues confiamos en que tengas oportunidad para conquistar a nuevos lectores, porque a tus lectores antiguos, Luis, nos tienes totalmente ya entregados con armas y bagajes. Así que, chicas, adelante, Pepa, todo tuyo. bueno, pues gracias, Miriam. Hola otra vez. Luis, hace Hola.
no hace tanto que nos vimos. Este me parece que es el cuarto encuentro con Espasa, pero yo te conocí, cuarto encuentro contigo y con Espasa. Sí, yo creo que sí, porque es la cuarta novela, o sea que yo creo que sí. Y este libro me ha recordado mucho a cuando yo te conocí en el Café de Oriente, que luego hicimos un tour por Madrid, fuimos al Museo de la Imprenta, fuimos a la Casa de Cervantes, y yo creo que fue de lo que más recuerdo bueno, porque te conocí, porque descubrimos todo. De hecho, nos imprimieron un papel y lo tengo guardado todavía, o sea que fíjate. Entonces, bueno, a mí, como dice Miriam, me ha gustado especialmente este libro muchísimo. Sobre todo el capítulo del juicio de Nebrija con el inquisidor. Eso para mí ha sido maravilloso, de verdad maravilloso. Entonces a mí me gustaría, ¿cómo pensaste todo ese juicio? Porque yo digo, aquí está Luis, de una manera o de otra, aquí está, no sé si es el inquisidor o es Nebrija, digo, pero aquí está Luis. Sí, bueno, mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿eh? Pero bueno, buenas tardes a todas y a todo. De momento solo veo a un hombre. Faltan otros. Y me encanta estar otra vez en este encuentro, aunque sea lamentablemente de nuevo a distancia. Espero que el siguiente ya espero, y yo creo que tiene que ser así, si no, no sé Esperemos. qué va a ser de nosotros y nosotras. Espero que el siguiente sea presencial. Y nada, bueno, gracias Miriam por tu maravillosa introducción, por tu complicidad desde el primer momento que entré en Espasa hasta ahora mismito. Así que espero que todo esto vaya dando mucho fruto y que esta serie de los manuscritos vaya a más. Yo también creo que este va un poco a tirar de los anteriores y hay mucha gente que lo relaciona con el primero. Por fin, porque siempre tengo ahí la sombra del primero, que es el que mejor ha funcionado con mucha diferencia, pero bueno, los demás tampoco les ha ido mal y este pues va en muy buena línea. Sí, me acuerdo de aquella visita a la imprenta y de la emoción que a uno le produce visitar ese sitio. Sí. Las últimas veces que pasó por allí, en la calle de Atocha, estaban en obras. No sé si habrán vuelto ya a abrir, pero me pareció un sitio maravilloso. Y he tenido muy en cuenta aquella visita a esa imprenta. Luego creo que volví otra vez con alguien. No, me hicieron una entrevista allí. Y la he tenido muy en cuenta a la hora de recrear la imprenta que aparece en la novela y todo ese mundo, ¿no? Al que yo le tenía muchas ganas y bueno, y Nebrija me dio la oportunidad de situar buena parte de la trama en ese mundo de las imprentas y librerías de finales del 15 y comienzos del 16, ¿no? Que ahora, 5 siglos después y con otra revolución tecnológica en el mundo del libro, echamos mucho de menos, ¿no? Añoramos mucho aquellos tiempos y aquel libro en papel, ese diseño maravilloso y perfecto, ¿no? Hay que volver, Luis. No, de hecho el libro está en papel, está resistiendo mucho. Digo que hay que volver al museo. Ah, la imprenta. Sí. Sí. Hay que confirmar si está abierta de nuevo. E incluso Miriam, podíamos hacer allí algún acto sobre el libro. Pero bueno, volviendo a esto, pues, ¿cuál era la pregunta, Pepa? Pues, no, te decía que me había gustado especialmente el capítulo lo de del juicio. Sí, del juicio. Sí, bueno, pues lo del juicio sí que es central, es como la parte central de la novela. Y bueno, está inspirado, a ver, no hay ninguna documentación de ese proceso. Se sabe que se produjo, pero no ha quedado documentación, cosa que es muy frecuente en todo lo que tiene que ver con la Inquisición, puesto que todos los procesos y todo lo que llevaba a cabo la Inquisición era por definición secreto, ¿no? Y lo que sí tenemos es un testimonio indirecto de ese proceso, que a mí me pareció desde el momento que lo leí maravilloso. Es un poco el que me inspira toda la novela. Es un librito que publica Nebrija en 1507, que cito en la novela,
se titula Apología, y además no solo lo escribe, sino que se publica en la imprenta, lo da a conocer, y es como una defensa que él hace de las acusaciones que le hizo la Inquisición en ese proceso. Lo que pasa es que él lo cuenta todo con tanta gracia, tanta claridad, que más allá de la defensa de su caso, de su derecho a hacer enmiendas a la traducción latina de la Biblia, como gramático que era y experto en el latín que era, va más allá y lo que hace es toda una defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Que algún lector de estos que van de muy enterados va a decir que me lo he inventado yo, que ese espíritu se lo he dado yo, que he modernizado yo al personaje, pero es que no es así. Yo reproduzco literalmente algunas de las frases que aparecen recogidas en ese libro de Nebrija y que son absolutamente actuales, como la que aparece encabezando el libro, en forma de cita, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, claro, yo quería darle importancia a ese proceso y quería poner a Diego de Deza, también es un gran personaje al que yo ya conocía de otras novelas, ya lo había tratado, debatiendo con Rojas, ¿no? Y bueno, por eso decido situar el proceso, que no sabemos dónde tuvo lugar, puede que fuera en Valladolid, puede que fuera incluso en Salamanca. En Salamanca no había sede de la Inquisición como tal, pero claro, vamos a decir que la sede central o principal de la Inquisición estaba donde residía el inquisidor general, que era en Sevilla. Y claro, el lugar, el castillo de San Jorge, me parecía un lugar maravilloso y tenebroso y muy adecuado al espíritu de la Inquisición, por eso quise recrearlo y quise recrear un poco cómo eran esos procesos y todo lo que estaba detrás. No me interesaba mostrar torturas, que sobre eso ya hay muchas películas, novelas y series, sino más bien lo que tenía que ver con el proceso en sí y los interrogatorios, etcétera, y sobre todo algunas particularidades de estos procesos que además a mí me recordaban mucho a la novela de Kafka, El proceso, ¿no? Como el acusado nunca sabe realmente de qué se le acusa y como no sabe de qué se le acusa tiene que defenderse y al final acaba acusándose a sí mismo de cosas que ni cometió ni estaba en su mente conocer. Y esa fue un poco la historia, ¿no? Esa intención de recrear ese proceso y llevarlo más lejos y trascender un poco la historia de Nebrija y que bueno, sirviera un poco como ejemplo de esa lucha ya milenaria entre lo que podría ser la intransigencia o el autoritarismo y el deseo de libertad, ¿no? En este caso representa Nebrija. Representa mucho. La verdad es que lo has narrado maravillosamente bien. Yo me lo he leído 2 veces porque es que, y yo creo que me lo voy a leer una tercera o una cuarta, porque es que, no, es verdad, es que se lee muy bien. Además, un libro de 300 páginas que nosotros agradecemos, porque ni le falta ni le sobra ni una. Es lo justo y necesario, como yo digo. Entonces, gracias Luis, gracias por esta novela y gracias por seguir haciéndonos, como yo digo, felices leyendo tus libros. Sabes que hace mucho que te conocemos y te seguimos y te seguiremos. Por aquí hay fan nuevas, que lo sé yo, que no te conocían, pero ya te conocen. O sea que, ya, bueno, ya te lo irán diciendo. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Pepa. Nada. Yolanda. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría volver a verte. Siempre Igualmente. un placer. Igualmente. Siempre un placer. Decirte que me ha gustado, yo creo que es... ya como que sobra, ¿no? Sabes que disfruto muchísimo de la recreación que haces de esta época, pero como decía Miriam, me ha gustado especialmente, precisamente quizá por todo el tema de la imprenta, por toda esa llegada de una revolución, porque la imprenta supuso una revolución y también en sus inicios estaba como un poquito mal vista, ¿no? El hecho de que quizá todo el mundo tuviera más acceso a la lectura, al conocimiento, eso hacía que algunos sectores... le saliera un leve sarpullido por ahí. Pero como sé que te van a preguntar sobre este tema, a mí permíteme que me quede con uno de mis temas favoritos, que es el asesinato del Hermoso.
yo tenía muchos culpables, y sigo teniendo muchos, pero tú me das uno nuevo. Y me encanta que me des uno nuevo. Entonces, ¿cómo llegas de dónde te lo sacas? ¿Cómo llegas o te surge a medida que vas haciendo la novela o ya lo tenías pensado? No, surgió en el proceso de documentación de la novela. Yo ya había leído sobre este caso porque incluso pensé dedicarle un manuscrito entero, pero bueno, vi que se había escrito ya mucho sobre esto, como tú bien sabrás, y lo único a lo que me dediqué fue a ver la posibilidad de que hubiera sido Fernando el Católico, que era en su momento el principal sospechoso y el más importante de ellos, ¿no? Y bueno, creí ver, a partir de lo que había leído, que no tenía ningún motivo, no necesitaba matar a su yerno, porque ya tenía su propia estrategia para acabar con él o para neutralizarlo de alguna manera sin necesidad de hacerle nada. Y luego también un poco pues, podía contenerlo el hecho de que estuviera casado con su hija, aunque si hubiera hecho falta, pues tampoco se hubiera parado en barras. Entonces me encontré, cuando estaba documentándome sobre el asunto, con esa carta de la que yo hablo en la novela, esa carta que le manda desde Guadalupe Diego de Deza a Nebrija, donde pues, eso le insta a que mande esa otra copia que no le había entregado, le había confiscado una, pero no sabía que había más copias y sobre todo parece que está enterado de que Nebrija tenía intención de publicar ese texto, ¿no? Y bueno, yo ahí reparé en las fechas, como ya habéis leído la novela, podemos hablar abiertamente, no vamos a hacer spoiler. En esas fechas de la carta yo dije de repente, no, esta carta no me pega que pueda escribirla en esas fechas porque supuestamente él no está autorizado a actuar como inquisidor general, porque Felipe el Hermoso ya había nombrado otro inquisidor general. Faltaba simplemente la conformidad del Papa. Y mientras llegaba y no llegaba esa conformidad, pues el otro no podía hacer nada, no podía abrir nuevos procesos ni continuar con los que ya estaban abiertos. Y de repente aquí está amenazando a Nebrija y amenazándolo con un proceso si no se atiene a razones. Y yo, claro, enseguida pensé, si este hombre está actuando así, es porque está muy convencido de que no va a ser cesado al final como inquisidor general, aunque de hecho lo estaba, pero todavía no era oficial. Y dije, bueno, pues si está tan convencido de que no va a cesar y que va a seguir en el poder y por eso se permite abrir un nuevo proceso, es porque sabe que Felipe el Hermoso tiene las horas contadas si es que no ha muerto ya. Claro, ahí hay un desfase de días, que es lo que tardaba el correo en llegar de Burgos a Guadalupe, que era donde estaba en Extremadura, donde estaba en ese momento. Entonces dije, tate, aquí puede que haya una hipótesis de la muerte. Y bueno, ya me decidí a meterlo de alguna manera como una especie de subtrama dentro de la novela y también además un poco para cargar más las tintas sobre un personaje como Diego de Deza, que por otra parte, y en relación con la pregunta de Pepa, a mí o con el comentario que hizo antes, el personaje también me fascina, ¿no? De hecho, tengo escrita una obra de teatro en la que hay una confrontación entre Deza y Nebrija porque me parecía muy potente. Y Diego de Deza, desgraciadamente, no es tan conocido como otros inquisidores generales, sobre todo con el que peor fama tiene, que es Torquemada. Pero al lado de este, Torquemada fue un angelito, el que me propició auténticas barbaridades dentro de la Inquisición fue Diego de Deza. Y además resulta que Diego de Deza, claro, tenía un contencioso con Nebrija desde que ambos fueron estudiantes aquí en Salamanca. Es que tenían más o menos la misma edad y coincidieron en las aulas del estudio, pues a lo mejor estudiando gramática latina. Y luego fueron colegas en la universidad, uno como catedrático de gramática y el otro de teología. Y además
se conocieron también a partir de un caso que se menciona en la novela, del que yo había hablado en el manuscrito de piedra, que era el proceso que le monta, no la Inquisición, que todavía no estaba en marcha, sino la Iglesia Católica a través de algunas jerarquías, a Pedro Martínez de Osma, que es el maestro de Nebrija y una figura muy interesante porque es casi como el primer heterodoxo que tuvo problemas con la Iglesia, y a ese sí lo empapelaron y tuvo que abjurar y quemaron públicamente aquí en Salamanca su obra, etcétera. O sea que bueno, todo estaba un poco relacionado, y una vuelta de tuerca más sería esa posibilidad de que encima Diego de Deza pudiera estar detrás de la muerte de Felipe el Hermoso. Ya le he anotado, ¿eh? En la lista de sospechosos ya le tengo también. Mil gracias por tu novela, Luis, de verdad, que me lo he pasado genial, y no nos dejes sin Rojas, porque lo tenemos ahí como una necesidad vital, que aparezca de cuando en cuando. Yo tampoco puedo vivir sin Rojas. O sea, claro, por eso. No me dejaría. Yo creo que se vengaría. Pues de verdad, enhorabuena y mil gracias. A ti de nuevo. Hace un año exactamente que tuvimos el anterior, o sea que al año que viene por ahora otro. Bueno, no sé si exactamente dentro de un año, pero si no es un año, por ahí. Año y poco. Genial, seguimos. Natalia. Hola Luis, buenas tardes. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien. Yo me siento como Sabina cuando la pilla leyendo el libro de Calixto y Melibea, que dice tan solo han sido unas pocas palabras, pero ya estoy atrapada como un pájaro en una red hecha de palabras y con muchas ganas de seguir. Pues así nos tienes a todas, aquí pendiente de tu red, aquí que nos atrapas y nos atrapas desde la primera página, y la verdad es que es un placer leer tus libros que entre ciertas páginas condensas tanto siempre y muy bien. A mí me ha encantado el tema de las imprentas, que la verdad es que no había hecho yo, pues no sé, no me había fijado nunca lo importante que eran las imprentas. O sea, y es verdad que tú lo lanzas muy bien cuando habla Pedro Suárez de Grado, y todo enfadado le dice que qué vergüenza el estar para los estudiantes. ¿Qué es eso de dar ahí cuartelillo a estos estudiantes que se creen ahí, ir a las librerías y comprar esa cultura ahí en manos de todo el mundo? ¿Dónde está el copista de turno ahí? Y es verdad. No me había yo como fijado, digo, pues, si es que tienes razón, ¿cómo se hacía antes? Todo el mundo ahí copiando, hasta que llegó este maravilloso invento que tanto revolucionó. ¿Y cómo hilaste eso? No sé, esta historia de las imprentas, de la imprenta. Bueno, venía de la mano de Nebrija. O sea, es que no tuve que forzar nada, venía de la mano. Es que la biografía de Nebrija está ligada al nacimiento y desarrollo de la imprenta en Castilla, ¿no? Y concretamente en Salamanca. O sea, si no hubiera sido por él, la historia hubiera sido diferente. Y al revés, si no hubiera existido la imprenta, no hubiera existido Nebrija, porque va aparejado un poco con eso. Hay que tener en cuenta que muchas de las obras que escribió Nebrija fueron bestsellers. Se hacían de la gramática latina centenares de ediciones en vida del autor. Luego ese libro siguió editándose hasta, no sé si el siglo XVIII, siglo XIX, como manual del latín. O sea que su vida está muy ligada a eso, y a mí me parecía fascinante. Él no era de esos que entregaban el manuscrito y luego recogían los ejemplares, no. Él estaba allí desde el comienzo, elegía los tipos de letra. Tenía preferencia, como muchos humanistas, por los tipos latinos frente a las letras góticas que imitaban. Al principio la imprenta todavía seguía mimetizando el códice manuscrito, ¿no? Pero a los humanistas les gustaban más esas letras latinas redondas que se leían con claridad y nítidas, ¿no?
bueno, pues él elegía los tipos de letras, el papel, hacía los colofones del libro, los seguía paso a paso, iba a las imprentas a corregir las galeradas y luego las pruebas finales, y controlaba luego todo el proceso de distribución del libro. De hecho, hizo alguna denuncia porque alguien había hecho alguna edición pirata, fraudulenta en algunas de sus obras, cosa que era muy corriente, como sabemos. Él es el primero que pide un privilegio, el primer particular que pide un privilegio para imprimir uno de sus libros en un determinado territorio. Normalmente lo pedían las imprentas. Él es el pionero en defender los derechos de autor. Es algo tan importante para nosotros, para los autores y para los editores, como son los derechos de autor. Pues él fue el pionero. O sea que no era un intelectual que estaba en su cátedra, y ni menos aún en su torre de marfil, sino que estaba a pie de calle, a pie de obra, a pie de imprenta, nunca mejor dicho, y por eso no se podía hablar de él sin hablar de la imprenta, y menos en esos años que yo reflejo en la novela, que son años de máximo apogeo, ¿no? en cuanto a ediciones de sus obras, ¿no? Y luego, pues eso, hablo de la imprenta y de los editores de entonces, que ya se veía, ¿no? Como algunos editores lo único que querían era hacer negocio, mientras que otros, pues eso, les preocupaba mucho el trabajo realizado, no solo que el texto estuviera bien editado, sino que fuera un objeto estéticamente bello, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso lo fui sacando de unos y otros testimonios. Aquí en Salamanca hay gente que ha estudiado esos primeros años de la imprenta, sobre todo ya del 16, y bueno, y el impresor que aparece en mi novela es Juan de Porres. Es un caso real que hasta hace muy poco se desconocía su nombre. Aquí se hablaba de el primer y el segundo impresor salmantinos, pero no se sabía su nombre ni su trayectoria, y ahora afortunadamente ya se sabe. Yo quería un poco pues, sacarlos a relucir en esta novela, ¿no? Y cómo aquellos primeros impresores que llegaban venidos de Alemania o de otros países y que se establecían en Castilla, o que eran simplemente impresores ambulantes a los que se les contrataba durante un tiempo, ejercían su oficio y luego se iban a otro lado. Me parece una época maravillosa. Y luego, pues eso, es que se puede establecer ese paralelismo entre aquel momento y el momento que nos ha tocado vivir. Son dos revoluciones tecnológicas que tienen que ver con la difusión del saber, del conocimiento y de la cultura. O sea que es algo muy, muy similar, y lo que supuso la imprenta entonces, claro, fue el primer paso hacia una democratización de la cultura, porque hablábamos de las copias, pero es que no era fácil hacer una copia. El estudiante solo se llamaban pecias, solo podía recibir una parte del manuscrito, ¿no? Pagaba una cantidad por esa y la copiaba él o se la daba a copiar a alguien. Cuando ya la terminaba tenía que buscar la siguiente, o sea que no era fácil, requería mucho esfuerzo, cierto dinero y perseverancia conseguir la copia de un códice completo, ¿no? Y claro, de repente llega la imprenta y por poco dinero facilita un ejemplar de un libro, y eso, claro, pone a ciertos poderes y sobre todo a la Iglesia pues de uñas, ¿no? Que se le va el control del conocimiento y del saber, y por eso la imprenta tuvo tantos enemigos en un principio. De ello se habla también un poco en la novela, y hay ciertas frases que hicieron fortuna que lo resumen muy bien todo eso, ¿no? Sí. ¿Y Luis es un Antonio de Nebrija? Tú. No, bueno, yo comparto con Nebrija haber trabajado para la Universidad de Salamanca. O sea, somos colegas. No, me refiero que si eres tan puntillosito de ir a Miriam y decir, no, esto no me gusta, quiero esta tipografía y quiero... Algo puntilloso sí que soy, sí.
Algo puntilloso sí que soy, pero bueno, no tanto como Nebrija. No tanto, no tanto. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Miriam se ríe y hace así. Sí, tendría que hablar aquí la editora. Aquí. A ver, la editora lo que dice es que da gusto trabajar con un editor, con un autor tan cuidadoso y que tiene las ideas tan claras. Entonces, efectivamente, Jambrida es especialmente cuidadoso, entrega los textos, que es una maravilla, o sea, es una delicia. Ahí la vena de profesor de Salamanca es increíble, vamos, es que las correcciones que tiene son, diríamos, casi de chiste, ¿no? O sea, porque es nada. Y luego sí, él es un hombre cuidadoso y así da gusto trabajar porque sabe lo que quiere y bueno, ya después de tantos años yo creo que tenemos una buena relación en ese sentido y que está contento. Sí, pero muy vamos, fluida. sí, Y sí, uno, sí, la verdad que sí. uno no acaba nunca de aprender. Claro, esto en todas partes, es verdad. O sea, de todas formas, aprovecho porque tiene que ver con la novela. Tengo la fortuna de contar con un lector de mis textos cuando los termino o en un primer o segundo borrador al que le rindo homenaje en la novela. Es ese tal José Sánchez del Paso, que es un editor, y es que este hombre fue editor, fue director de ediciones de la Universidad de Salamanca, fue el que revolucionó esa editorial, la convirtió de un servicio de publicaciones típico de una universidad en una verdadera editorial, le cambió el diseño, la modernizó, etcétera, ¿no? Y bueno, él es editor, es doctor, conoce la filología, conoce la historia, o sea que es el lector de cabecera, o sea que él permite que mis originales ya vayan bastante pulidos cuando van a Espasa, ¿no? Aquí hay que agradecerle a todo el mundo. Y bueno, y de todas formas, cuando pasan por Espasa vienen muy mejorados en muchos aspectos. Y es que realmente la labor de edición del libro, lo bonito que tiene, y eso se ve ya desde los comienzos, es una labor colectiva en la que participa mucha gente, ¿no? Y el libro no se termina de hacer hasta que no aparece impreso y encuadernado. Bueno, entonces ni siquiera se encuadernaban, ¿no? Lo de encuadernarlos ya era cosa del cliente. Yo lo que ha dicho Miriam me lo imagino. O sea que... Bueno, seguimos. Tere. Hola Luis, buenas tardes. Hola Tere, buenas, ¿qué tal? Encantada otra vez de estar aquí contigo. Y bueno, ya sabes, yo no te voy a decir lo bien que me lo he pasado, no ha sido lo siguiente. Además, esta vez he leído la novela por causas de la situación muy despacito y la he saboreado y la he disfrutado más. Yo creo que a partir de ahora todos tus libros los voy a leer así, a poquitos, porque los disfruto mucho más. Una de las preguntas que te iba a hacer era referente a lo que has estado hablando de los derechos de autor, que yo cuando lo he leído digo, mira, aquí es donde aparecen los primeros derechos de autor. Ya, como ya lo has contestado, te quería preguntar por la inquina y la animadversión que tienen el resto de los catedráticos hacia Nebrija. ¿Es cierta o es producto de tu imaginación? No. Eso es real. Sí, es real. Sí, porque claro, cuando él llega a Salamanca y saca la cátedra, más simultáneo 2 cátedras, porque con una no ganaba suficiente para mantener a tantos hijos. Y luego, claro, no tenía tiempo para escribir y editar sus libros. Entonces, sí, él vino dando guerra. Digo vino, porque primero vino a la Universidad de Salamanca. Además, él lo dice, en la novela lo cito, ¿no? Que él quería hacerle la guerra a la barbarie en la Universidad de Salamanca, ¿no? Porque era como eso, como es una hidra con muchas cabezas y lograr vencer a los bárbaros de Salamanca era como matar la hidra completa, ¿no? Entonces, sí, hay muchos testimonios, ¿no? de esos detractores que tenía Nebrija en Salamanca, porque se metía mucho con ellos. Primero empezó con los gramáticos, ¿no? A los que les afeaba por el hecho de que hablaran mal latín y no se preocuparan de
enseñar el latín clásico, sino ya de un latín deteriorado, ¿no? Las clases teóricamente seguían siendo en latín, el latín seguía siendo la lengua de cultura, de saber, de conocimiento, además de la lengua de la religión y de la administración. Y entonces, claro, los gramáticos no se lo perdonaron. Y en cuanto tenían oportunidad, pues se vengaban de él. De hecho, lo despojaron de alguna cátedra, aprovechando que él había hecho un viaje y había descuidado sus clases, pero en realidad eso lo hacía todo el mundo, todos los catedráticos, pero aprovechaban esa circunstancia para despojarlo de su cátedra y, bueno, hacer que tuviera que volver a presentarse, etcétera, ¿no? Y después de meterse con los gramáticos, con los catedráticos de gramática, se mete con los de medicina y con los de leyes, a los que le reprocha lo mismo, que no sepan latín cuando todos los libros que ellos utilizan, donde lo han aprendido todo, están escritos en latín. Que sí, saber eso, va a ser eso, sí, eso lo tenía apuntado, lo de las leyes que comentas también, lo tenía ahí puesto. Yes. En la novela se habla de un léxico que él publica de derecho civil, precisamente un poco para ayuda de esos catedráticos de leyes y de los que ejercían como juristas, ¿no? Para que supieran lo que significaban los diferentes conceptos que todos los días manejaban, pero manejaban mecánicamente sin saber lo que significaban, ¿no? O sea, es que para Nebrija la gramática era la base de todas las ciencias. Sin saber gramática no se podía controlar ni dominar ninguna disciplina, ¿no? Y eso, claro, pues lo llamaban intruso, etcétera, ¿no? Le reprochaban que se metiera donde nadie lo llamaba. Bueno, pues eso, después de los médicos o de los gramáticos, los médicos y los juristas, pues le tocó el turno a las Sagradas Escrituras, como era lógico, como era natural, y entonces se dedica a estudiar la versión latina de la Biblia y va detectando una serie de errores en la traducción latina, y eso es justamente lo que le lleva a sufrir el proceso inquisitorial. Pero era como un programa que él iba desplegando para combatir la barbarie y la cultura y el desconocimiento del latín, ¿no? Y eso pues le fue generando muchos enemigos, hasta el punto de que hay un episodio que no se cuenta en la novela porque ocurre 6 años después, que es cuando se presenta a una cátedra de gramática aquí en Salamanca y se la dan a un recién licenciado que va a tener que utilizar como libro de texto la gramática de Nebrija. Y sin embargo, Nebrija se queda sin la cátedra y se tiene que ir a Alcalá de Henares. Esto es un caso verídico y esto indica la cantidad de enemigos que tenía Nebrija, precisamente por eso, ¿no? Porque además él era una persona bastante que no se paraba ante nada, yo diría incluso muy osado y muy valiente, y él sí que por un quítame allá esta coma sería capaz de enfrentarse con quien fuera, ¿no? Y por eso acaba en manos de la Inquisición. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te seguiría preguntando, solo decirte que yo me he sentido pues, como en casa, porque era todo muy reconocible para mí, y cuando has ido a la Sierra de Francia me has dado una alegría. Ah, sí. Muchas gracias. Bueno, que acaba con una peste, como habéis visto ya. La novela, peste que no me inventé, sino que esa peste tuvo lugar precisamente en la primavera de 1507. No me la saqué yo de la manga. Muchas gracias, Luis. A ti, Tere. Fernando. Hola, Luis. Hola, buenas Fernando, tardes. Un placer volver a hablar contigo. Igualmente. Y más si tenemos al personaje de Fernando de Rojas de por medio. Ajá. Oye, yo te tengo que agradecer la temática de esta novela, porque además me has descubierto a un personaje como Nebrija que, siendo paisano, nosotros lo tenemos muy desconocido. Porque claro, al no estar por esta zona tanto, pues
lo tenemos muy, muy desconocido, al menos yo no sabía mucho de él. Entonces yo te tengo que agradecer porque la novela, desde luego, me descubre a un Antonio Nebrija que parece que estoy al lado de ellos, que estoy al lado de Fernando, porque lo hace de tal manera que es que con una pausa, con pausa pero sin prisa. Que es que es un gustazo disfrutar de los personajes. Tal y como lo cuentas, es un gustazo. Entonces, parece que estamos en la época, sin muchas descripciones, pero nos metes en la época de una manera asombrosa. Y entonces eso es de agradecer. Yo lo que te quería preguntar, porque me ha resultado curioso todo en la novela, ¿no? ¿Cómo intentas endosarle una novia, bueno, o una pareja a Fernando de Rojas? Eso me divertía mucho. Pero luego quería preguntarte, porque me surgió esa duda. ¿Había tanta rivalidad entre las imprentas en esa época, como tú lo das a mostrar? Sí, bueno, yo creo que sí que la había, a juzgar por algunos testimonios y documentación de denuncias entre unas imprentas y otras, y como alguna, en concreto esta de Juan de Porras, pues intenta quedarse con todo el negocio. Yo solo he sacado de noticias indirectas, pues de procesos en los que se veían envueltos impresores. Otra noticia me llegó también real, como Juan de Porras, pues para que otros impresores no pudieran alquilar o comprar casas cerca de las escuelas mayores, que es donde él tenía su imprenta, justo enfrente, pues compra o alquila todas las casas de los alrededores para que ninguno pueda establecerse en ella. Claro, o sea, ahí es que surge, estamos hablando de la imprenta como una revolución tecnológica que afecta sobre todo al mundo de la cultura y del conocimiento, del saber, pero es que eso también surge una nueva industria ahí en torno al libro, una industria enorme, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en un momento en el que en una ciudad como Salamanca, que enseguida florecen las imprentas y las librerías, pues eso, había que disputarse ese mercado, ¿no? De cara a la universidad y a los estudiantes. Y eso, son noticias que yo he ido sacando, yo no he ido a investigar a los archivos, sino de gente que ha estudiado la historia de la imprenta en los siglos XV y XVI, sobre todo en el XVI. Alguno además lo conozco personalmente y vive retirado en un pueblo, y de vez en cuando pues, le llamaba por teléfono, le mandaba un email y bueno, y le preguntaba, y él me mandaba noticias curiosas que él había sacado, pues eso, de documentos de algún pleito, etcétera, ¿no? Así que sí, eso es real, y las denuncias entre impresores eran muy frecuentes. A lo mejor yo he exagerado un poquito y las he focalizado mucho en este Juan de Porras, el pobre, pero era una realidad, ¿no? Era una realidad. Y luego, por otro lado, pues estaban aquellos impresores, pues eso, que se dedicaban a eso por amor al libro, ¿no? Como Aldo Manucio, este famoso editor establecido en Venecia, ¿no? Al que se le atribuye la invención del libro de bolsillo, etc. O sea, son años en los que el libro, o sea, las imprentas y el mundo del libro está en expansión con todo lo que eso significa, y entre otras cosas, por lo que acabamos de comentar, ¿no? Esas rivalidades y esos conflictos que surgen en la ciudad, y sobre todo en una ciudad como Salamanca. En cuanto a lo que comentabas al principio de Nebrija, es que eso que tú estás constatando ahora mismo es lo que yo veía, ¿no? Que Nebrija era un gran desconocido. No ahí en el sur, no cerca de su patria chica, no en Andalucía, sino en toda
en toda España, incluso aquí en Salamanca, ¿no? Aquí en Salamanca hay una estatua dedicada a Nebrija, pero esa estatua está tan escondida o arrinconada que casi nadie sabe que está ahí y casi nadie identifica, ¿no?, la figura de la estatua. Entonces, de Nebrija, ¿qué se sabe? Lo de la gramática de la lengua castellana y asociada a ella la famosa frase de la lengua ha de ser compañera del imperio, ¿no? Una frase que además le ha dado muy mala imagen, muy mala la prensa al pobre Nebrija, no le ha hecho justicia. Es una frase retórica. Hay que tener en cuenta que en aquella época España no existía España, o sea que por tanto menos aún un imperio español, ¿no? O sea que él era un fanático de todo lo que tuviera que ver con Roma y la historia de Roma y sobre todo sus épocas gloriosas, y evidentemente sabía cómo, pues, asociado a las conquistas de territorio y para el asentamiento de ese territorio, importantísimo la lengua. Eso es lo que había hecho el latín, y lógicamente cualquier monarquía que tuviera pretensiones o ambiciones como la de los reyes católicos, pues tenía que seguir el ejemplo de Roma, y para eso estaba él, para indicarles el camino, pero nada más. No debemos entender esa frase desde una perspectiva actual y meterla dentro de esta lucha que hay ahora mismo entre los partidarios ven con honor el antiguo imperio español o los que odian el imperio español, ¿no? No, ahí no forma parte de esa guerra Nebrija. Y en cuanto a la gramática, pues la gramática fue lo menos importante que hizo Nebrija. De hecho, el libro ni se reeditó en vida de Nebrija, no se reedita hasta el siglo XVIII, o sea que... Y lo verdaderamente importante de Nebrija es, pues, haber traído el humanismo, haberlo defendido y haber luchado contra la barbarie y entre otras cosas, haber defendido la libertad de pensamiento y de conciencia y de expresión. Y por eso, una de las pretensiones, y lo sabe Miriam, porque en su día pues se lo comenté, que yo lo que quería hacer era una novela en la que el lector pudiera conocer de primera mano a Nebrija, y lo que hago es humanizar el personaje de Nebrija y hacerlo como yo creo sinceramente que era, muy divertido, muy irónico, y también muy, muy humano, como ya hemos visto, que se remangaba y se ponía y se manchaba de tinta en las imprentas, y si tenía que pelear con alguien en las escuelas de la universidad, se peleaba. Y tenía fama de mujeriego y tenía fama de gran bebedor de vino, etcétera, etcétera. Es un personaje fantástico y muy moderno, ¿no? O sea que yo no quería hacer ahí un héroe, sino más bien un poco un personaje humano con debilidades. Era muy soberbio, tenía razones para serlo, pero lo era, de hecho. Pues se te perdona la licencia y bueno, y la verdad es que se te perdonaría o se te animaría a que te cojas a Nebrija como un personaje de una novela propia. Sí, sí, aún da para rato, y sobre todo... A mí me ha gustado el personaje, desde luego. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Qué más? Amparo. Hola Luis. Hola Amparo, ¿qué tal? Pues encantada de volver a charlar contigo. Pues bueno, yo creo, a mí el libro también me ha gustado y desconocía, siento reconocer que era una completa desconocida de Nebrija, con lo cual te agradezco el acercamiento. Y te quería comentar, bueno, tiene muchos hijos por lo que he podido ver, pero ¿por qué se llevaba tan mal con Marcelo? Ese hijo tan frío, tan distante, no sé, a mí es que en realidad no comprendo esa relación cuando a su otra hija la adora. Sí, bueno, claro, estamos hablando del primogénito, en el que él seguramente había depositado muchas ilusiones. Debía de ser estar bien formado, porque se dice que aparece en una ilustración, que aparece esa corte literaria que había de Juan de Zúñiga en Zalamea de la Serena, donde él vive dedicado a sus estudios, porque tiene un mecenas que lo alimenta. Y ahí, claro, el mayor ya había nacido y se crió ahí y asistió
de manera privilegiada a las clases y a las conversaciones entre estos humanistas de diferentes disciplinas, ¿no? Y parece ser que el hijo pues no fue por ahí, ¿no? El hijo era un vividor y lo único que quería era algo que le facilitara rentas. El voto de castidad se lo salta la torera, vamos. Como todos los clérigos y sí. todos los miembros de órdenes de aquella época, ¿no? Pero una cosa tengo que decir, yo no me he inventado esa relación de amor y de amor-odio que hay entre los dos. No me la he inventado. Más que de amor-odio, es una relación tirante, ¿no? Sí, tirante, eso es, sí. No, eso no me lo he inventado. Yo me hago eco de un escrito que tiene Nebrija sobre su hijo, que yo cito en la novela. O sea, muchas palabras que pongo en boca de Nebrija las he sacado de ahí. Es un escrito divertidísimo porque es una sátira que hace de su propio hijo, de los vicios que según él tiene, exagerando, claro está, su hijo, y de cómo nació en unas circunstancias especiales para que acabara siendo como era, etcétera. O sea que me divertía eso porque lo humaniza. Pues sí, pues no era... Pues era un padre de familia que sí quería mucho a sus hijos, pero también tenía esta tirantez con el suyo porque estaba desengañado, él que podía haber sido un gran catedrático, un gran humanista, y sin embargo lo único que quiere es eso, rentas y disfrutar de la vida, ¿no? Y bueno, aproveché para meterlo en ese capítulo donde tenemos esos enfrentamientos entre los dos. O sea que eso es verídico, es verídica esa relación. Y la resalto por eso, porque humaniza al personaje. No lo pone del todo bien, pero es que era importante también mostrar algunos defectos de... Siempre había una oveja negra. O sea que... Claro, sí, sí. Pues te Sin lo embargo, a Sabina la venera. Exacto. Por el contrario, pues ese contraste entre los dos me ha llamado la atención. Por claro, lo que pues dices. Sabina bebe los vientos por su padre, sabe latín a pesar de que era una mujer, etcétera, y luego además ayuda a su padre como copista, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene especial debilidad por esta hija. Pues lo dicho, como mis compañeros, te agradezco y a seguir disfrutando del pesquisidor. Intentaremos, sí. Que casi me Vamos a hacer la fotografía de grupo, Luis, el libro, Desi, como está ahí tapada, no... 1, 2. Otra. Ya está. Genial. Bueno, seguimos. Gema. Gema la conociste en la feria. Ajá. En la feria del libro. Sí, sí. Sí, hablamos, me compré el de la muerte S.A. que lo devoré y bueno, ya me enganchaste. Y ahora con este pues ya sabe Pepa que me he vuelto fan número 1 tuya. Pues muchas gracias. Pepa, la fan número 1 soy yo. Bueno, la 2, venga, no vamos a pelearnos. Pues mira, me ha encantado, no voy a repetirme con mis compañeros, pero creo que Pedro Suárez de Grado, si levantase la cabeza daría palmas con las orejas porque ha conseguido después de tantísimos siglos lo que tenía tanto miedo con la imprenta, que no lo consiguió, y es que la cultura está al acceso de todos, pero muy pocos la usan. Las palabras se degradan. Nebrija se habría muerto, yo creo, porque si nos viera escribir y ahora sí que da igual decir camello o soga, ahora nos da igual. Mientras que se entienda a la gente como me dicen a mí. Así que sí. Es una paradoja. Cuanto mayor acceso a algo, menos nos preocupamos de utilizarlo, pero bueno. Así es, así que me parece que fíjate, tan preocupado que estaba con la imprenta. Yo leía tu libro y decía, madre mía, si se levantara la cabeza, los dos, cualquiera de los dos, uno se moriría del susto y el otro estaría feliz en este mundo. Sí. Así que como no quiero enrollarme, de verdad me ha gustado muchísimo, me encanta cómo escribes y el uso de que das las palabras.
Me ha emocionado ver palabras como mentar y otras muchas que te mencionaría ahora, que jalar, que parece que ya se están olvidando y es nuestra cultura, nuestras raíces, y tú en esta novela las traes. Me ha encantado y es una deleite poder leerte. Sí, nada, muchas gracias por lo que has dicho. Y bueno, y sobre esto de las palabras me gusta que lo saques a relucir, porque desde la primera novela, cuando tomé la decisión, que le di vueltas, claro, cómo escribir estas novelas, qué tipo de lenguaje utilizar, si intentar imitar el lenguaje de la época o utilizar un lenguaje absolutamente actual o buscar ahí un compromiso y tal, pues sí que recuerdo que yo lo que sí quería, no quería hacer pastiche, no quería hacer una imitación, porque tantas cosas, pues, o la novela sería ilegible para la mayoría de los lectores o sonaría falsa, ¿no? Pero sí que meto muchas expresiones y palabras que le den un aire de época y sobre todo rescatar palabras que efectivamente pues, están ya en desuso o están en camino de serlo, ¿no? Eso me interesó mucho. Y desde la primera novela recuerdo que hay lectores que me lo han dicho, ¡ay, esta palabra! ¿Cuánto hacía? La usaba mi abuelo, ¿cuánto hacía que no la escuchaba y tal, ¿no? Pues vemos ahí una palabra efectivamente que técnicamente está muerta porque aunque algunos lectores la identifiquen y sepan lo que significa, ya no la usan, porque la aprendieron de generaciones anteriores que ya no están, ¿no? Y sin embargo, si la vuelves a sacar a relucir, pues de alguna manera la recuperas y bueno, y el lector o la lectora pues vuelven otra vez a utilizarla, ¿no? O sea que eso sí que lo he hecho un poquito de forma deliberada, pero bueno, entre otras cosas porque me gusta mucho el lenguaje y me gustan mucho las palabras, ¿no? Y eso se tiene que notar, ¿no? En el libro y en el texto. Y aparte que, claro, cuando uno trata con personajes como Rojas y Nebrija, pues si no tienes que estar un poquitín a la altura de las circunstancias con el lenguaje, ¿no? Sin renunciar a la claridad, que para mí la claridad es algo fundamental, pero sin renunciar a la claridad, pues eso, un lenguaje pues que tenga ese perfume del pasado, que tenga toda esa pátina del tiempo y tal, eso me gusta mucho, así que me alegra que lo hayas visto y que lo hayas querido resaltar. Yo es el equilibrio perfecto, se lo has coincido con Gemma, Gracias. es una de las cosas que también me gusta mucho de tus novelas. Hombre, es que no vas a poner expresiones como, oye, tío. Sí, sí. Bueno, sin recurrir a tantos excesos de coloquialidad, es un español neutro, sin argot, sí, pero neutro, pues no me gustaría tampoco. Pero tampoco imitar y tratar de imitar. Entonces hay que buscar ahí una solución y en la que las palabras son muy importantes, efectivamente. En las formas de tratamiento, en fin, que tenga ese regusto de lo clásico, que yo esas palabras pues las he aprendido en libros, pero también se las aprendí de mi propio abuelo, que también se regodeaba mucho con el lenguaje y con las palabras. Bueno, seguimos. Belén. Bueno, pues yo también estaba con Gemma y con Pepa ahí ese día, también se vino a casa y bueno, maravilloso ese libro. En la Feria del Libro fue un placer verte, un placer leerte Gracias. de nuevo porque tu libro tiene novela negra, que me chifla, novela histórica, que me encanta, novela de aventuras, También. ironía, es que lo tiene, a ver, para mí lo tiene todo y encima está bien escrito, que vale que no es que peloteo, es que está bien escrito. Y luego nos traes a Nebrija, que para mí es el anti-ignorancia. O sea, yo creo que necesitaríamos 100.000 Nebrijas hoy en día. Para mí es el anti-ignorancia. Vale, que luego sería un poquito prepotente, pero bueno, porque podía. Claro. O sea, a ver, si puedes, pues ¿por qué no? ¿No? Me ha encantado. Pero luego además tiene, mira que no es la faceta que yo normalmente ataco en una novela, pero a mí, esa tensión X que nos has puesto entre Sabina y Fernando de Rojas, que a mí me ha parecido una especie de juego a la Celestina, o sea, Fernando de Rojas, sí, la Celestina, sí. Sabina, le digo, pero mira, es que es como
la hija del amigo. O sea, es que encima has metido eso. Y a mí Sabina me ha encantado. No sé si está eso en mi historia. Esto es una cosa que ¿cómo se llaman? Espera, que me lo apunté por aquí. Las Docta Puela, como tipo Beatriz Galindo o algo de eso, está inspirada en... Porque reconozco que me sorprendió. Lo busqué, claro, algo así, porque dije, una chica de esa época que hablaba latín cuando había catedráticos que no, y que eso sé que fue Isabel la Católica la que en su momento empujó mucho todo eso. Quería saber si tú realmente te habías buscado ahí, habías inspirado ahí, o eso es una cosa que... Sí. No. Sí, me inspiré en eso. Yo tengo una novela que pasó tristemente inadvertida, la primera que publiqué en Espasa, que es La corte de los engaños, en la que una de las narradoras, es la primera novela mía que está narrada no por una mujer, sino por 3 mujeres en primera persona, por 3 mujeres de esa época. Y una real, histórica, que es Beatriz Galindo. Es que vivía en la corte con la reina y con el rey, ¿no? Tan mujeriego como era. Entonces, claro, en esa época hay algún libro por ahí que trata del asunto. Se da la circunstancia de que hay varias mujeres que llegan y se convierten en consejeras de la reina Isabel, y que eso sabían latín y sabían de religión, sabían de historia, eran consejeras. Y Beatriz Galindo supuestamente le dio clase de latín a la propia reina y luego se hizo muy célebre como lo prueba el que un barrio de Madrid se llame o un distrito se llame La Latina, ¿no? Nada menos. Viene y bueno, un montón de cosas. El Instituto Beatriz Galindo, etc. Pero no era ella sola. Es que de la generación inmediatamente posterior está Luisa o Lucía de Medrano, también de aquí de Salamanca. Es verdad. De esta hay testimonios escritos de que dio clase en la universidad. Eso no está probado, pero hay testimonios escritos de que así fue. Y luego la tercera, española, porque en Italia había varias también, la tercera era una hija de Nebrija, que aparece como Francisca de Nebrija. De Francisca de Nebrija se dice que sustituyó a su padre en las clases de Alcalá. Cuando su padre estaba en Alcalá, al final de su vida, por enfermedad o lo que fuera, ella lo tuvo que sustituir. Eso se dice. Probablemente sea una leyenda a imitación de esas otras mujeres que he mencionado o de algunas humanistas italianas, ¿no? Donde eso aparece también documentado. Yo hablé con el biógrafo y le dije, bueno, ¿qué hay de verdad en Francisca de Nebrija? Y me dijo que lo primero es que él no había encontrado entre los hijos de Nebrija ninguna Francisca. Por lo tanto, probablemente ni siquiera existió con ese nombre. Bueno, yo como quería atenerme a lo que decía su biógrafo, pues decidí no meter a la tal Francisca de Nebrija, pero sí que entre las hijas de Nebrija sí que quise destacar una de ellas como, pues eso, seguidora un poco de los pasos de su padre, porque sí se ve algún dato que podían ir por ahí los tiros, ¿no? Esa es la historia. O sea, Francisca de Nebrija no está documentada, pero yo quise que fuera Sabina un poco la que, sin llegar a dar clase, porque eso resulta inverosímil y aparte que hubiera sucedido en una época posterior, pero sí que ayudara a su padre, que venerara a su padre y que supiera latín nada más natural que en casa de Nebrija, él que quería, precisamente por eso se enemista con su hijo mayor, porque no sigue sus pasos, pero seguramente siguió intentando que alguno de sus hijos lo siguiera. Uno lo intentó, pero murió en fecha luego muy temprana, pero por eso metí el personaje, le di importancia a este personaje de Sabina, ¿no? En sustitución de la tal Francisca. Pero luego, por otro lado, pues me gustaba, claro, siempre que aparece Rojas, pues evocar a Rojas es evocar la Celestina. Entonces, pues me gustaba mucho esta historia, ¿no? Con esta tensión sexual no resuelta, ¿no?
Y sobre todo yo recuerdo, yo me divertí mucho haciéndolo, y porque no estaba previsto. O sea, al principio Sabina estaba allí en casa y punto, pero luego le di poco a poco cada vez más presencia, ¿no? Y sobre todo lo que más me encantó fue el final. Yo cuando escribí el final, la verdad es que me emocioné mucho con la reacción de Sabina, que es como si la hubiera tenido ella y no hubiera sido yo, sino que ella de repente, pues inocentemente y pícaramente tiene ese gesto final con Rojas como para darle una lección, ¿no? Ya. A mí me ha gustado mucho la novela porque es que me lo he pasado fenomenal, encima he aprendido un montonazo. O sea, que es que, bueno, a ver, es que yo veo a Luis García Jambrina y digo, vale, ya sé que me lo voy a pasar bien y que voy a disfrutar y que encima voy a aprender un montón, ¿no? O sea, que es apostar sobre seguro. Pues Y yo muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchísimas Os gracias. recomiendo, como ya tengo confianza, os recomiendo que leáis La corte de los engaños. No, me la acabo de apuntar, Acabo de mandar la foto. Mira, Tere está que la da algo. Pasó inadvertida, no sé por qué, creo que... No sé por qué. Yo sí me la he leído. Yo la tengo. Yo sí la leí. De hecho, hace poquito la he vuelto a poner en Instagram. No hace mucho porque como... Es que yo no tengo Instagram. Ya, pues ya estás tardando. Claro, hace muy poquito la he vuelto a... Porque como era una nueva cuenta, la he recuperado y la he vuelto a poner. No hace mucho. Seguimos, que se nos va el tiempo. Sí. Estefanía. Hola, buenas tardes, Luis. Hola, Estefanía. Un placer escucharte, como siempre. Igualmente. Bueno, no voy a ser tan repetitiva ya, porque como ya todos te decimos lo mismo, que nos ha encantado. Pero si lo vas a decir, se lo estás diciendo. Se lo digo. Voy a la pregunta. Con todos estos magníficos personajes que tenemos en tus novelas, ¿con cuál te quedas? Dejando aparte Rojas, supongo. Sí. Ese no cuenta. Claro, es que con Rojas ya es una cosa muy íntima. Yo ese no cuenta, ese no cuenta. Le he proyectado muchas cosas mías y de Rojas, y Rojas me ha influido mucho. Espero que para bien. Pero bueno, dejando aparte Rojas, la verdad es que Nebrija. Sí, ¿no? Nebrija es el personaje que más me ha apasionado, más me ha encandilado. Y luego, o casi al mismo tiempo, o al mismo nivel, pero claro, con menos presencia en los textos, pues hay una serie de personajes femeninos como este de Sabina, en el manuscrito de Barro, la tal Rosalía, aquella novicia, o aquella otra peregrina que iba disfrazada de hombre a la que acaban matando. En fin, esos personajes que aparecen en un capítulo de cuando en cuando y desaparecen 2 capítulos después, etcétera. A mí esos no sé por qué, pero se me graban mucho y hay muchos lectores que también me lo dicen, ¿no? Entonces, eso, Nebrija como el principal coprotagonista de todas las novelas junto a Rojas, o luego ya estos personajes que os digo, Luisa de Medrano, que sale en el manuscrito de Nieve, en casi todas la emperatriz Isabel de Portugal, en el manuscrito de Fuego, claro, no, porque no te puedes quedar con uno. Aparece en el manuscrito de Aire, es que siempre hay ahí algún personaje femenino que me gustan. Como no llegan a ser protagonistas del todo, pues bueno, hablo de ellas en su conjunto. Pues muchas gracias, Luis, y enhorabuena, ¿eh? Gracias de nuevo. Ana. Hola, buenas tardes. Hola, Luis, Ana. encantada de volverte a saludar. También igualmente. Te vi en la feria, estabas allí en la caseta de Siruela, promocionando tus muertos S.A. y nada, fue un placer conocerte en persona. Igualmente. ¿Por dónde empezar? La verdad que me ha fascinado el libro. Me ha fascinado el libro por esa falta. Pepa muchas veces lo dice, que un libro tiene que entretener. No me quites el final. No te lo quito. Te dejo solo en entretener y enseñar. Ahí me quedo. Luego que ya lo finalice, culmine. Es que son palabras de Luis, además.
Ha sido un 100% en tu libro. Gracias por descubrirme un poco más a Nebrija. Yo el trato que he tenido, entre comillas, con Nebrija, pues fue un poco en la universidad, desde el punto de vista jurídico, la obra aquella monumental que había hecho para intentar que en aquella época las personas que tenían que pasar por el mundo del derecho, bien como defensores, bien como defendidos, bien como aplicadores de la justicia, tuvieran un poco más claro, que claramente no lo consiguió, a pesar de su esfuerzo de hacerlo, pero no lo consiguió no porque él no lo hiciera claro, sino porque la gente tampoco lo quería entender o no lo quería aplicar. Y por otro lado, coincido con Gemma, yo soy una amante perdida de las palabras antiguas y me ha encantado ese rescate que haces de todas esas palabras, de todo ese lenguaje, porque es maravilloso que no se pierda y creo que estamos llegando a un punto en el que cada vez se escribe peor, cada vez se habla peor y estamos olvidando un patrimonio cultural tan importante como es el de nuestro lenguaje. Entonces, por eso, gracias, porque leer tu libro es llevarnos otra vez a amar, amar los orígenes de nuestra lengua. Y como ya te han preguntado muchas cosas del libro y tampoco podemos hacer spoiler porque luego el encuentro está a disposición de toda la gente, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha fascinado del personaje de Nebrija? ¿Nebrija el hombre o Nebrija el humanista, el filólogo, el matemático, el jurista, el astrónomo, todas las disciplinas que tengo? ¿El hombre o el profesional? Ya. Bueno, yo creo que es de esas figuras en las que no se puede separar lo uno de lo otro, ¿no? Eso pasa también con Unamuno, por ejemplo, ¿no? Cómo separar. Primero por eso, porque su profesión no la hacen de cara, o sea, de espaldas a la sociedad, por un lado, y luego en su vida privada, pues siguen siendo también humanistas o filólogos o gramáticos, ¿no? Pero un poco a mí de Nebrija, el aspecto que más me ha impresionado y el que creo que puede interesar más hoy, yo creo que en su conjunto es una figura que interesa y no sé por qué me empeño en decir que la veo como muy moderna, como muy cercana a nosotros, a pesar de que viviera hace 5 siglos, ¿no? Pero esa libertad que hace esa defensa, perdón, que hace de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, a mí es lo que más me fascina del personaje y cómo eso, además lo dice en un contexto, presupongo yo, que lo dice en un contexto en el que él se está jugando no digo su vida, ¿no? Pero porque las acusaciones contra él no eran tan excesivamente graves, ¿no? Pero bueno, sí se estaba jugando la carrera, se estaba jugando también hasta cierto punto la libertad y sobre todo se estaba jugando la dignidad, no ya la suya, sino la de los humanistas, ¿no? La de los amantes del saber, los que buscan la verdad. A mí eso es lo que más me fascina del personaje. Luego los demás aspectos pues también me interesan, me divierten, me enternecen, ¿no? Esas relaciones familiares que tenía, etcétera, ¿no? Esas debilidades que tenía y que él a veces trata de justificar. Todo eso me lo engrandece todavía más, curiosamente, ¿no? Pero claro, a mí la gran lección de Nebrija es esa, ¿no? Es haberse jugado el tipo por hacer lo que creía que debía hacer, lo que tenía que hacer, que para eso era gramático, para eso sabía latín, y de eso, pues, eso no es más que un oficio, ¿no? Más que una manera de ganarse la vida, más que una manera de obtener fama, que también lo era, que a él también el dinero le preocupaba y la fama, pero por encima de todo eso, pues estaba esa dignidad, ¿no? de la persona que busca la verdad. No iba a decir del sabio, pero bueno, sí, el sabio del que busca la verdad. Lo que él representa, para mí, en España por lo menos, él representa el humanismo, ¿no? O sea, las nuevas ideas, unas ideas que yo además creo que todavía están muy, muy vigentes y nunca mejor dicho, porque ahora
precisamente el gran problema que tenemos ahora, que eso se puede establecer un paralelismo, es precisamente la pérdida de las humanidades. Es que se están extinguiendo. En aquella época estaba pasando, en esta vuelve a pasar, incluso ya de manera más acentuada, ¿no? Porque en este caso puede que la pérdida sea irremediable si es que llega a producirse del todo. En aquella, por fortuna, vino Nebrija, vinieron otros y eso se recuperó, ¿no? Pero bueno, pues eso va asociado a ideas tan importantes como la libertad, como el humanismo, o sea, no ideas, sino conceptos, formas de ver el mundo como la libertad, el humanismo y la humanidad, porque es un personaje muy humano, por lo menos tal y como yo he intentado mostrar. ¿Tú crees que es posible que encontremos otro Nebrija actualmente que sea de otro Nebrija, hoy por hoy? Pues no lo sé. A ver, no es que no lo haya, ¿no? Puede que lo haya, puede que esté ahí, puede que lo conozcamos. Alguna de vosotras o alguno de nosotros puede que lo conozcamos. Yo últimamente he conocido a una persona que se le parece mucho. Pero el problema es que precisamente hoy, en los que hay unas grandes, hay muchas tecnologías que ayudan a difundir el conocimiento, el saber, hay tanto ruido, hay tanto exceso de información, no solo ya de mentiras, de fake news, sino ya de información, que todo es ruido y por lo tanto esas personas que pueda haber aquí y allá, que pudieran llegar a ejercer una influencia tan benéfica como la de Nebrija, están ocultas por tanto ruido y tantas mentiras, ¿no? Es que el problema hoy día es eso, es llegar a ver la verdad en el fondo de tanto ruido, tanta desinformación y tantas formas diferentes de mentiras, ¿no? Por eso esas personas pasan mucho más inadvertidas de lo que a lo mejor en su tiempo podrían haber. Claro, también en su época, ¿cuántos llegaron a tener contacto con Nebrija? También muy pocos, ¿no? Desde una perspectiva histórica, Nebrija cobra una importancia enorme. Yo creo que la tuvo en su momento. Pero el problema de hoy ya no es que la Inquisición te monte un proceso, te encarcele, incluso te queme, ¿no? Sino que ahora pueden acabar con el pensamiento de una persona, pues eso, enterrándolo entre una luz de información y de mentiras. Yo es como lo veo, o sea, pero seguramente habrá personas sabias por el mundo, sí. Y éticas. Pues ojalá salgan a la luz. Sin ética no es nada. No es nada. Ojalá salgan a la luz y nos sigan iluminando. Ojalá. Y nada, Gracias. pues a ti muchísimas gracias por iluminarnos, por entretenernos, por enseñarnos y por hacernos disfrutar tanto con la literatura y con tus personajes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, con encuentros como el de hoy uno se estimula muchísimo para seguir escribiendo. Me alegro mucho. Sí. Decía que nos alegramos de ello, Luis. Seguimos, Pedro. Buenas tardes, Luis. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Estoy. Si Jambrina levantara la cabeza hoy día, se moría del susto si leía en WhatsApp. Pero sin ir tan lejos. Basta leer un tuit para ver las faltas. Jambrina no, Pedro, Nebrija. Nebrija. Bueno, está bien el lapsus. No nos lo mates. Yo creí que te referías a mi antepasado. Dios, qué cruz. Y la pregunta es, ¿por qué el pasotismo actual ante algo mal escrito, mal redactado, que parece que a nadie le molesta, que a todo el mundo le parece bien? Y dices, pero poquito, ¿no? De cuidado, ¿no? De por favor. Sí, bueno. De por favor, pero es que eso no queda muy bien redactado. Ya. Pues yo, en fin, no lo sé. Yo estoy viviendo una época en la que
yo siempre he sido muy negativo y siempre me he dedicado a quejarme, a atacar, a criticar, y además justificadamente la mayor parte de las ocasiones. Pero ahora estoy viviendo una época, no sé por qué, que tiendo a ser más positivo. Y por tanto, pues en fin, no me gusta hacer sangre, no me gusta ahí ahondar en las heridas, etcétera, ¿no? Pero bien, sí, todo ese descuido, toda esa negligencia de esta época, que tampoco hay que exagerarla, porque yo por ser padre, pues he tenido contacto con, y bueno, por ser padre y por ser profesor de universidad, donde todos los años recibo nuevas remesas de estudiantes de 18 años y de 20 y tantos años, pues bueno, detecto las cosas, detecto pues como muchos pues se quejan de que les mandes leer muchos libros y que los demás colegas también. Eso lo detecto y lo deploro. Pero por otro lado, yo lo que creo, entre la gente joven, lo que está ocurriendo es algo que hay que tratar de paliar y de corregir, y es que hay bastante desencanto. No están motivados. Están motivados la mayoría porque les estamos dejando un mundo tremendo. Y luego además hay muy pocas expectativas de futuro. De que vayan, por ejemplo, a vivir no mejor, sino igual que sus padres. Nosotros siempre hemos tenido el aliciente de mejorar de vida, ¿no? Y hemos vivido mejor que nuestros padres, pero eso se ha invertido ahora. Por lo tanto, claro, si no hay motivación, pues evidentemente la ortografía pues no va a ser una de sus prioridades, y la lectura tampoco. Y claro, si se pierde la ortografía, la voluntad de escribir bien, y la voluntad de leer, pues eso sí que empieza a ser preocupante. Pero claro, no podemos echarle la culpa a ellos, sino al tipo de mundo que hemos ido construyendo, y que está ahora en una época realmente muy crítica, ya no solo por la pandemia o por razones económicas. Es una crisis global y que tiene que ver con todas las esferas de la vida. Por lo tanto, no es una cosa sin importancia la ortografía o la escritura. La lectura es una cosa muy importante, es una cosa básica, ¿no? Pero que hay que verla también en todo este conjunto. Y de todas formas sí que tengo que decir que no hay que verlo todo mal. O sea, yo creo que sí se lee más que antes. Pasa que es verdad que venimos de números muy bajos, de porcentajes muy bajos de lectura. Era muy fácil superarlos. Pero bueno, eso, no pensemos que ahora se lee menos que antes o se lee peor. Yo creo que no. Yo creo que hay gente para todo. Y también depende, claro, es que depende mucho de la suerte que hayan tenido, de los profesores que hayan sabido motivar. Hay que motivar. O sea, para mí la palabra clave es esa, no solo que sepas enseñar. Para enseñar hay que motivar. Y luego, pues también, claro, las familias, porque queremos que la educación es lo que se recibe en las aulas de los institutos o de las universidades, ¿no? La educación también está en casa, también está en otros lugares como las redes sociales, etcétera. O sea que eso, en fin, intento ser positivo, intento no ser negativo y no flagelarme, pero en todo caso, si hemos de buscar responsables, pues tenemos que mirarnos un poco todos, ¿no? Y tratar de una vez por todas hay que decir muy claro, y esto hay que exigírselo a la clase política, qué clase de mundo queremos. Hay que decirlo con claridad. ¿Qué clase de mundo queremos? Y ser consecuentes con eso. Porque si queremos un mundo que todos sean bienes de consumo y todas esas cosas,
pues sabemos que es a costa de que ese mundo se deteriore a pasos agigantados, de que se creen tremendas desigualdades, etcétera. O sea, que yo creo que lo que hace falta es aclararse muy bien qué es lo que se quiere y tener claras cómo están las cosas y no dejarlo en manos de los políticos, porque luego los políticos obedecen a una serie de intereses, etcétera. Y la educación, pues es una cuestión sobre la que hay que hablar mucho y mejorar mucho. Pero bueno, sin rasgarnos las vestiduras. Pues muchas gracias por tus manuscritos. Gracias, Pedro. Bueno, terminamos con María José Vela. Hola Luis, estoy por aquí. Ay, sí, perdona. Bueno, yo te conocí con el manuscrito de Barro, que me gustó mucho, con este también, y bueno, ya es que poco se puede añadir a lo que te hemos dicho. Te voy a preguntar de qué va a ser el próximo manuscrito. Que ya le tienen por ahí. ¿A que sí? Sí. Bueno, puedo decir algo. Pero... No está Miriam, o sea que lo puedes decir, y Desi está por ahí escondida. No, sí, de todas formas, en el dossier de prensa que ha hecho la editorial, algo se menciona, o sea que puedo decirlo. A ver, en el próximo quiero sacar a Rojas un poco de los escenarios habituales, incluso de lo que es de Castilla y de la península, ¿no? Quiero llevarlo a Europa y concretamente a Roma, que me parece que es el gran foco, ¿no? donde ocurren muchas cosas, ¿no? Y quiero que allí investigue de nuevo por cuenta del rey, pero que investigue, ¿no? No puedo contar más. Pero el escenario sería la ciudad de Roma a principios del siglo XVI. Y el escenario de Roma, pues ya sabéis, con la importancia que siempre intento que en las novelas tengan los escenarios, los lugares y los ambientes, ¿no? O sea, intentando mostrar muy bien cómo era la Roma de entonces, el mundo de los papas, ciertos hallazgos arqueológicos que se producen entonces, que tienen mucho simbolismo para mí, etcétera. Y luego quiero meter a un personaje, porque siempre quiero sacar algún personaje de lo que es la realidad española, pues ya habéis visto, ¿no? El último Nebrija, el bufón francesillo, don Francés de Zúñiga, etcétera. Y en este caso hay una figura que me atrae mucho, siempre me atrajo mucho, pero no se sabe tampoco demasiado de él, que es Francisco Delicado, el autor de La Lozana Andaluza. La Lozana Andaluza es una rareza de libro muy curioso, que está situado en Roma, como sabéis, en el mundo de la prostitución. Y entonces este Francisco Delicado, que vivió mucho tiempo en Roma, era clérigo, pero también médico, editor, escritor, pues me interesa mucho. Eso es lo esperamos con ansia. Sí, yo también. Yo me imagino a Fernando de Rojas en Roma y... La que puede liar, ¿verdad? La que puede liar. Sí, sobre todo en esos tiempos, sí. Muy bien, pues hemos terminado. 1h30 que se nos ha hecho corta, pero bueno, hay que terminar en algún momento. Yo para terminar voy a decir además palabras tuyas que algunas veces lo digo, que casi me las quita antes Ana, que tú dijiste un día, para que un libro sea un buen libro, tiene que tener las 3 E: entretener, emocionar y enseñar. Y tú nos entretienes, nos emocionas y nos enseñas mucho con tu novela. Y por ello, gracias, Luis. Gracias siempre. Que estamos deseando leer y releer tus libros, porque es que son 300 páginas además que se leen solo, y que bueno, que estamos deseando el próximo, que sabemos que no tardará más de un año, y que gracias. Bueno, gracias Pepa, y gracias a todas y a todos, como siempre, por supuesto. Nada, esas palabras uno las lanza y ya está, y son de dominio público. Son del dominio público, pero yo lo cuento algunas veces, no muchas, pero las cuento algunas veces. Además siempre digo jambrina. Bueno, yo lo agradezco igual, pero
pero eso, son de dominio público porque realmente creo que eso es lo que debes. Por lo menos la novela histórica, ya no voy a entrar en todo tipo de libros, en todo tipo de novelas. Pero la novela histórica, sí. Y eso si yo sigo practicándolo o intentándolo, es gracias a vosotras y a este encuentro que tenemos prácticamente todos los años, ¿sí? Más tarde, más temprano, pero todos los años y presencial o a distancia. Sí, con Espasa cuarto, contigo en quinto, o sea que fíjate, y los que me quedan, los que nos quedan. Con sí, Fernando, bueno, pues para mí son importantes estos encuentros, también, estos rituales, porque te ayudan a eso, te das cuenta de que lo que haces tiene sentido, es bien acogido y se crea esa complicidad con los lectores que yo creo que por es muy supuesto, importante. y cuando ya conocemos a un autor, mucho más, y en tu caso ya amigos. Además, en este caso, fíjate la correlación, tenemos un personaje, el mismo personaje, es el mismo autor, en vuestro caso, los mismos lectores, aunque os vais sumando. Sí, van sumando, voy haciendo fans por aquí. Y es bonito ese paralelismo, ¿no? O sea, que nada, sí. encantado. Por favor, Luis, hazte un Instagram, aunque sea para cotillear. Lo que ponen todas estas, que la mayoría, aunque la mayoría de las reseñas van en Instagram, pero tampoco tiene Facebook, si es que solo tiene Twitter. Solo Twitter, sí. Ya. Y ya a veces me resulta gravoso. Bueno, pero sí, solo para entrar y ver lo que ponen del libro. Bueno, eso ya me lo cuentan por ahí. Los cotilleos acaban llegando. Lo pondremos también en Twitter. Pues nada, bueno. Un beso enorme. Un beso. Y hasta pronto. Y seguís leyendo. Y cuidaos mucho. Igualmente. Adiós. Chao. Adiós. Gracias, Desi. Adiós. Gracias, Desi, bonita. Adiós, Desi, que no te he dicho nada. Adiós, Desi. Ay, Luis, sí. Hablamos todos los días. Sí, es verdad. Acabábamos de hablar antes de conectarnos. Bueno, lo dicho. Un placer de verdad. Eso. Igualmente. Adiós. Hasta otra. Yeah.